Mano, ya. Discúlpame, te veré después. ¿Qué? Sí, se fue Leopardo. Sí, Candy. Y me imagino que enojado, porque portazo, se gasta chapas. Lo que pasa es que no quiere acompañarme a la boda de Adrián y de Purita. Ah, hijo. ¿Y eso por qué? Que porque dice que ya está harto de tantas bodas, hombre. Me imagino. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a pedir un taxi. Porque yo sí voy a ir, hombre. ¿Qué le pasa si faltaba más? A ver, toma. No. Pero tú no tienes por qué pedir un taxi. Pide una limosine. Como las estrellas. Ay, Candy. ¿Cómo crees? A ver. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro como signo de amor y de fidelidad. ¿Qué? ¿Que ya no vas a venir? Lo que pasa es que se me hizo tantito tarde, mamá, solita, perdona. Ya van como la mitad de la ceremonia. ¿Ya viste qué linda se ve mi hija? Sí, se ve bien chula. Sí, también bien guapote, ¿no? Ay, de veras nos quedaron buenísimos los bocadillos. Voy a repartirlos, perdóname, mijita. Ay, órale, Marichuy, ¿no quieres? Con confianza, ¿eh? Agarra todos los que quieras. Es más, aquí te las voy a dejar por si quieres más, ¿eh? Gracias. Aquí, ahora, Marichuy. Hemos coincidido en otros lugares y no te has acercado a hablar. Por eso ahora yo me acerco a ti. ¿A qué, Blanca? ¿Qué quieres que te felicite por tu próxima boda? Felicidades. Gracias, espero ser feliz. Pues después de todo, tú sabes que esa felicidad me la debes a mí. ¿Y por qué me dices eso? Sabes perfectamente que yo renuncié a Juan Miguel, que te lo dejé libre. ¿Y por qué lo hiciste? Estabas enferma, estresada, y yo pensé que yo tenía más que tú lo necesitabas más. Y me dio un chorro de dolor quitártelo. ¿Qué crees, que no soy lo suficiente para conquistar y retener su amor? No, pues ahora sí. Ahora eres una mujer guapetona y puedes competir con cualquiera. Pero no fue así como te pusiste en delante de mí la primera vez. A mí me late que lo que me hiciste fue una jugada bien gacha y bien sucia, ¿eh? Oye, en la guerra y en el amor todo se vale. Ah, pues entonces ten cuidado porque todavía puedo quitártelo. Ah, sí, prueba. A ver si de verdad puedes. Ay, mira, mejor ya no me estés provocando. Porque a mí no me quitan lo que es mío quien quiere, sino quien puede. ¿Y qué crees, que él sigue siendo tuyo? Oye, si es así, acepto el reto. Trata, anda. Mira a ver si puedes quitármela. Te apuesto cualquier cosa. Pero fíjate que esto no es un juego, Blanca. Porque no se juega con los sentimientos de la gente. Y además lo que se da, no se quita. Quédate con Juan Miguel. Que te aproveche. Venga.
pasó? Tiene mucho temple. La provoqué y saltó enseguida. Está más furiosa que Omar. Tope borrego, otra vez tope borrego. Tope borrego. Ahora otra vez tope borrego. Tope borrego. Ay, mira, regresaste tan pronto. ¿Qué tal estuvo el bodorrio? Todo bien, Carmen. Ay, mi hijita linda, con el catarro de este niño y mi pierna chueca, imposible ir a la boda. Ay, tengo tanto sueño. No te preocupes, Cande. Vete a dormir y descansa. Muchas gracias, ¿eh? Chispas, ¿quién será? Pues Omar de segurito. No me dijo, pero yo sé que sí iba a regresar. Déjame, voy y le abro. Te espero para ver quién es. Buenas noches. ¿Qué venías detrás de mí? ¿Me seguiste o qué? Hola. Hola. No, es que te vi salir de la casa de Adrián sin despedirte de nadie y me extrañó un poco. Pensé que te había pasado algo. No me pasa nada. Por favor, vete. No tengo ninguna prisa. ¿Dejaste a tu familia en la fiesta? Bueno, una parte muy querida de mi familia está aquí. Buenas noches. ¿Qué significa esto? ¿Me lo quieres decir tú, Marichuy? ¿Por qué le preguntas a ella? Pídeme cuentas a mí. Tú cállate. No, a mí no me mandas callar. Ya, por favor, no se vayan a poner como el otro día. Ya bajen las... No intervengas, Marichuy. Miguel. ¿Qué haces aquí? Contéstame. Te contestaré cuando lo crea conveniente. De lo menos que puedes hacer desde el momento en que te encuentro en esta casa. Y hasta ahora. Aquí tú ya no tienes nada que venir a hacer. ¿Y tú? Yo vengo por Marichuy. Y yo vengo por mi hijo. Que Dios creó para mí y ya sin ti no puedo vivir. ¿No quieres mamacito? ¿Vuelta el talgo de pastel? La felicito, señora, porque su hija está lindísima. Ay, ¿verdad que sí? Mi esposo no pudo venir. Quiero disculpar. Tenía una reunión y era muy importante. Ay, no se preocupe. Los tenemos a ustedes en representación de él, ¿no? Además, la verdad que vino más gente de la que yo esperaba. Hasta los recién casados. Por mi trabajo únicamente nos fuimos unos cuantos días, pero gracias a eso estamos aquí acompañándolos. Oigan, ¿y ya se fue la niña del doctor San Román? Sí. Ya, hace un momento se la llevó la institutriz. Bueno, pues repitan si quieren. Se las voy a dejar aquí, voy a cambiárselas por esta. Ay, te digo. ¿Vieron cuánta gente vino? Ya ves, Clemencia. ¿Y tú estás viendo que no viniera nadie? Bueno, yo lo decía porque ya usted sabe cómo algunos se han portado con Olga. Pero a la gorra, ni quien le corre, ¿verdad, padrecita? Dios es muy grande, Clemencia. La humanidad tampoco es mala. La gran mayoría es buena. Eso sí es cierto. Todo bien. Padrecito, ¿va a querer su gelatina? Batalha